Hola, hola amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de La Oreja Juvenil, un programa de entrevistas hecho por estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de la Comunicación. Yo soy Sebastián Rodríguez y en esta ocasión me acompaña mi compañero Ángel. Amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, Sebas, muchas gracias. Yo soy Ángel Ledesma y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Está con nosotros León Lecanda, reportero de ESPN que cuenta con 9 años de experiencia en dicha cadena deportiva. León, muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda apretada y así que en verdad apreciamos que estés en esta entrevista con nosotros. ¿Cómo va tu día? Muchas gracias, Ángel. Un fuerte abrazo a Sebastián y un saludo a todos los estudiantes de la carrera de comunicación. Es un placer estar con ustedes. Y muy bien, gracias. Atareado como siempre, pero hay que agradecer que tenemos trabajo y salud. León, para comenzar la entrevista, a mí me gustaría saber en qué momento decidiste que te querías dedicar a la comunicación. ¿En qué etapa de tu vida fue que dijiste, yo me quiero dedicar a esto? Bueno, habría que diferenciar un par de cosas. Cuando la gente me pregunta en qué momento dije que me quería dedicar a los deportes, yo siempre contesto que desde niño, desde que tenía yo 5 o 6 años, siempre quise ser lo que hoy en día, gracias a Dios, soy periodista deportivo. Cuando me preguntaban mis papás, oye, León, ¿a qué te quieres dedicar de grande? Comentarista deportivo de la televisión. Y posteriormente, ya en el proceso formativo, la carrera profesional, fue una decisión aproximadamente a los 16 o 17 años de edad. Me gusta mucho la política. Pude haber estudiado la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero me decidí por la carrera de Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, la UAM. Y esto porque entendí que mi gran pasión son los deportes, pero que mi vocación estaba relacionada al periodismo y en específico a la comunicación. Así que esa fue, digamos, la decisión profesional de vida. Y hoy, bueno, gracias a Dios, tengo ya 13 años en total en el medio, 4 años en Reforma y justo estoy por cumplir 9 años, como bien citaban, en la cadena ESPN. León, ¿y fue difícil conseguir tu primer trabajo? Realmente no, aunque siempre le digo a los jóvenes, ustedes tienen que creer, que confiar en su trabajo, que ser muy claros en los objetivos, en las ideas que tienen en la cabeza. En realidad lo que hice fue terminar la carrera, aprovechar los 4 años de universidad y en aquel momento recuerdo en el último trimestre, cuando yo estaba en mi proceso de titulación, acudieron los directivos del periódico Reforma a presentarnos el curso de periodismo que abre año con año Grupo Reforma. Ahí aplicamos aproximadamente 70 estudiantes de mi generación. Nos quedamos dos en ese curso de aquel otoño del año 2007 y ahí, digamos, 6 semanas de curso intensivo. Aparecíamos con reporteros de distintas secciones como Nacional, Club, la sección, por supuesto, de espectáculos que se llama Gente, Deportes, que es Cancha, y se va perfilando cada uno de los aspirantes y por supuesto entran en una bolsa de trabajo del periódico Reforma. Y realmente tuve la fortuna no solamente de aprovechar las oportunidades y las puertas que se me abrieron, sino también de que en algún momento dado, en esa coyuntura, Miguel Briceño ascendió de reportero a coeditor de la sección de Cancha, y ese puesto de Miguel Briceño, que hoy es no solamente un gran amigo, sino compañero también en la cadena ESPN, pues fue la plaza que se abrió de reportero. Yo tenía 13 días de haber egresado del curso de periodismo, 6 semanas de Reforma, y me habían ofrecido de repente la oportunidad de trabajar en el club, y dije, no, yo preferiría esperarme, yo quiero los deportes, y gracias a Dios se dio la oportunidad de entrar a la sección de cancha. Es decir, yo egresé de la carrera en agosto del año 2007, y para el 13 de noviembre ya era mi primer día como reportero de deportes. Ok, León, entonces, ahí considerando lo que nos dijiste, al parecer tu oportunidad de dedicarte al área deportiva llegó pronto, ¿no? Por esa ocasión del Reforma. Y entonces queremos saber cómo fue el proceso para llegar a ESPN, una cadena tan privilegiada. ¿Cómo fue todo ese proceso para que se te abrieran las puertas para llegar a ESPN? Sí, esa es una buena pregunta. En realidad también tuve la fortuna de que se abrieran las oportunidades, de que la gente me brindara la confianza y por supuesto una cosa es entrar o llegar y otra cosa es mantenerse. Hay que ser muy constantes, hay que ser muy disciplinados, hay que exigirse mucho, hay que mejorar día con día. En realidad la competencia más importante la tiene uno consigo mismo, pero también con los compañeros de la misma cadena y después con todos los medios de comunicación y ahora con toda la oferta
no solamente de comunicación, sino de entretenimiento a nivel global o en el día con día al que pueden, digamos, acceder cualquier persona que tenga una conexión a Internet. Entonces, en realidad, en aquel momento lo que yo hacía era disfrutar mucho mi trabajo en el periódico Reforma, me exigía también mucho, mejoraba mi ortografía, mi redacción, mi sintaxis, mi estructura de ideas. Obviamente fui aprendiendo a reportear, como decimos, se consiguen fuentes, se lleva una agenda, no solamente de contactos, sino de los temas que vas proponiendo día con día. Te ganas notas de portada cuando tienes una entrevista exclusiva, cuando tienes un buen reportaje, y así vas haciendo, digamos, tu nombre, ¿no? De alguna manera, en el exterior no me conocía mucha gente porque solo firmaba las notas como León Lecanda en cancha, pero en el medio comencé a ser conocido y tuve la fortuna de que en el año 2011, a finales, se abrió una plaza como reportero en la cadena de ESPN, y en ese momento René Tobar, que hoy es nuestro director general editorial en ESPN Digital, bueno, era el jefe de información de ESPN Televisión en aquel momento, y él me dijo: León, hay una plaza de reportero, ¿te gustaría concursar? No te ofrezco el trabajo, pero te ofrezco la oportunidad de concursar. Y obviamente lo hice con todo el conocimiento de lo que implicaba, y un par de meses después, es decir, esto noviembre del 2011, y para enero del 2012 fue cuando me dijeron, pues, de todos los aspirantes, tú eres el bueno, e hice esa transición de prensa escrita hacia televisión, algo que solo había yo probado durante mi etapa como estudiante, ¿no? Pero sí, fue un lindo proceso de vivirlo. Y bueno, y hablando de esta parte de lo que mencionas de reportear, ¿cuál ha sido el momento, reportaje o cobertura más complicada que llegaste a tener? Bueno, más complicada en el sentido quizá de la preparación que implica, yo les podría decir los Juegos Olímpicos de Río 2016, porque hay mucho trabajo previo, no solamente conociendo a los atletas, haciendo sus historias de vida, sacando reportajes, sino por supuesto también hay que escribir muchísimas notas, hay que aprender de otros deportes, hay que leer reglamentos, hay que estar al día con los procesos clasificatorios, hay que observar cómo vienen en cada uno de los mundiales, quiénes son los favoritos, cómo le ha ido a México en Juegos Olímpicos anteriores, cómo se han preparado los atletas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, en términos del volumen de información y de preparación que implica un evento como ese, yo les podría decir que la cobertura en Río 2016, donde tuve la fortuna de asistir, además ESPN con los derechos de televisión de ese evento, pues bueno, fue fantástico. Pero otras coberturas también bastante complejas, por ejemplo, los dos mundiales de clubes de la FIFA en Japón, los años 2015 y 2016, o la cobertura de la selección mexicana en Polonia en el año 2017, cuando hicieron una gira por Bélgica y por este país que menciono. Bueno, por lo que implica la barrera del idioma en algunos casos, y por supuesto todo el tema cultural y los permisos que se requieren para filmar en ciertos lugares, para hacer notas de color, para acceder a ciertos sitios. Así que, bueno, pues han sido también logros muy satisfactorios, pero que requieren mucha preparación previa antes del evento. Ok, León, y continuando con esta parte que nos dijiste de los Juegos Olímpicos, ¿nos puedes describir tu experiencia en Río de Janeiro? Desde el momento en el que te dijeron que eras seleccionado para ir a Brasil para cubrirlos y hasta el momento ya final, cuando fue la ceremonia de clausura. Sí, bueno, pues evidentemente cuando me enteré que yo era uno de los elegidos por la cadena para ir a la cobertura, pues bueno, estallé en júbilo, normal, como cualquiera soñamos o aspiramos algún día a una cobertura de esa magnitud, como lo es también una Copa del Mundo, como lo es una final de una Champions League, o por supuesto cualquier evento a nivel internacional, ¿no? Creo que en ese sentido es como el gran premio a una carrera, lo agradeces, lo aceptas, lo asumes, pero al mismo tiempo te responsabiliza aún más. Es decir, yo ya llevaba una preparación previa pensando en que podía ser elegido, y en cuanto yo fui informado 6 meses antes, pues obviamente se intensifica todo ese trabajo porque hay que llegar muy bien preparado. Estamos hablando de la cadena de deportes más importante a nivel del mundo. Entonces, nosotros llevamos expertos en todos los deportes de muchos países distintos de Latinoamérica, solo para nuestra cobertura en español, pero también tenemos multiregiones, ¿no? Para otros lugares del mundo, y entonces uno observa el trabajo de otros colegas a nivel global, y pues ese es el nivel de exigencia que tienes, ¿no? Entonces, ese fue un gran logro y por supuesto una alegría enorme, porque desde luego
es como el gran premio, ¿no? Como el reconocimiento a una carrera y no termina ahí. Es decir, después de Río regresé muy feliz, nos fue de forma extraordinaria, en números a la cadena ESPN nos fue muy bien, gracias a Dios, y después es, ¿qué nuevos retos tienes, no? Porque hay una frase que también es muy clara y el reportero es tan bueno o tan malo como su última nota. Entonces, esa fue mi cobertura, pero regresando ya tenía que pensar en lo que seguía. Y por supuesto, con el objetivo muy claro del siguiente ciclo olímpico, que es en Tokio en unos meses, y por supuesto también en el gran sueño de ir a una Copa del Mundo. Y bueno, y hablando justamente de ESPN, ¿cómo es formar parte de un grupo de trabajo tan privilegiado de conocedores del medio deportivo? Es un privilegio. Me parece que quien no lo vea de esa forma, pues no sé de qué otra manera se puede vivir o se puede sentir. En realidad, convivir todos los días con grandes profesionales, con grandes amigos, muchos de ellos compañeros, colegas de trabajo. Yo siempre destaco muchísimo el papel de las mujeres en ESPN. Es una cadena a la que a las mujeres se les exige muchísimo, también de preparación, de actualización, de conocer los deportes. Mis compañeras que son conductoras o reporteras, todos los días yo las veo matándose horas extras por estar no solo al nivel de los hombres, sino incluso un escalón arriba, y eso me parece extraordinario, el papel que desempeñan ellas en nuestra cadena, no solamente en México, sino a nivel internacional. Lo podemos observar en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, o incluso si uno pudiera tener acceso a la programación de otras regiones del mundo. Y en el caso del día con día, bueno, pues es impresionante, imagínense, ¿no? Encontrarse lado a lado, trabajando, de repente sentarse en una mesa con José Ramón Fernández, con David Faitelson, con Cari Correa, con Caro Padrón, con John Sutcliffe, con Heriberto Murrieta, con Vanessa Huppenkotten, con Katia Castorena, que ha hecho un gran trabajo ahora que su transición fue hacia ESPN Los Ángeles, con grandes profesionales, Mauricio Pedrosa, Jorge Eduardo Sánchez, Héctor Huerta, no me quiero olvidar de ninguno, Mauricio Imay, Álvaro Morales. En realidad es un gran, gran privilegio y lo único que provoca en ti es que la exigencia sube. Es decir, no solamente otra vez compites contigo mismo, sino contra la gente de tu propia cadena por hacer de ESPN todos los días un medio prestigiado como lo es. León, antes de que nos comentaras esto de lo de Río de Janeiro, habías dicho que habías tenido varias coberturas complicadas, ¿no? Y ahora, por el contrario, por la otra parte, ¿cuál sientes que ha sido tu mejor entrevista? Y si hay algún personaje que te gustaría entrevistar, así un ídolo, una persona tal cual, que no importa que no sea del medio deportivo, sino de algún medio en general, ¿quién sería? Bueno, eso es una también muy buena pregunta. Mira, en mi época de Reforma, siempre voy a guardar o atesorar en el corazón una entrevista que pude hacer con Iker Casillas apenas unos meses después del título de España en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Él vino a México en un evento de un banco patrocinador y tuve la fortuna de estar 20 minutos con Casillas. Incluso lo hicimos posar para fotos y de repente se reía y decía, bueno, pues es que le decía, ¿estás incómodo? Y me decía, no, pues no es muy común para nosotros en España, pero bueno, aquí veo que sois diferentes, ¿no? Decía. Y decía, bueno, pues gracias, ¿no? Por la amabilidad, gracias por la disposición, ¿no? Una figura tan reconocida como Casillas en el año 2010. Él había sido el capitán de España, quien levantó la Copa del Mundo, imagínense. Para mí unos meses después entrevistarlo, ¿no? Aparte yo con no tanto recorrido en el medio como lo tengo ahora. Y después en ESPN, bueno, la verdad es que son muchas. Tuve la fortuna de entrevistar a Rafa Márquez en su etapa final en la selección nacional de México. Tuve también, bueno, en su momento de poder entrevistar a Gerardo el Tata Martino, a Juan Carlos Osorio, a Hugo Sánchez, por supuesto, no voy a olvidar, o voy a tratar de no olvidarme, ¿no? Javier Hernández, Andrés Guardado, Héctor Moreno. Tuve también la fortuna de ser el primer periodista enviado a Europa, en este caso a Inglaterra, a Watford, cuando recién Miguel Ayun fue comprado por el Watford en enero del 2014. Yo fui enviado en febrero, apenas unos días después de que Miguel había viajado, y le hice la primera entrevista en Inglaterra. Otras grandes entrevistas en mi carrera que, bueno, atesoro, son, por supuesto, a Joe Montana, por supuesto, también la que tuve fortuna de hacerle a Carl Lewis, el hijo del viento, hasta antes de Usain Bolt, el máximo deportista o en términos de atletismo, ¿no? Velocista de todos los tiempos. Y pues bueno, todo eso se va atesorando, se va guardando, anécdotas en los Juegos Olímpicos de Río.
pude entrevistar, digamos, en zona mixta, que es donde los reporteros se juntan, pueden hacer preguntas, a Usain Bolt, a Rafael Nadal, a Simone Biles, a Michael Phelps, a grandes figuras que, bueno, pues por supuesto quedan en la memoria, ¿no? Y ya hablan un poquito de los mundiales de clubes de la FIFA, en los años 2015 y 2016, siguiendo a la América, pero bueno, me tocó en el 2015 al Barcelona y justo después de obtener el título ante River Plate en la zona mixta, pues también le pude hacer una pregunta a Leo Messi en ese año 2015. Pasó por ahí, se detuvo Luis Suárez, se paró Neymar, Dani Alves y Mascherano. Y en el caso del Real Madrid, al año siguiente, solamente en conferencia pude hacerle una pregunta a Zinedine Zidane. Y bueno, en algún momento en un acceso al hotel, también hay un saludo que nos mandó Cristiano Ronaldo en un video, ¿no? Pero bueno, digamos que esos son como features, como momentos muy destacados que he tenido. Y bueno, y recordando estas anécdotas de esta trayectoria que has tenido en los diferentes medios, ¿cuál es la parte que más te ha gustado? ¿La redacción o salir a cuadro? Mira, me parece que lo que mejor hago es escribir, pero disfruto más la televisión. Tiene su glamour, tiene ese nerviosismo de estar al aire, ¿no? En ocasiones cuando son reportes grabados, sabes que te puedes equivocar e igualmente pues puedes repetirlo unas cuantas veces, ¿no? También hay tiempos, hay deadlines, pero sabes que tienes cierto margen de error. En vivo, pues lo que dices queda y se imprime. Y es lo mismo que cuando se publicaba una nota. La diferencia es que en el periodismo escrito había más tiempo para preparar un reportaje, para reportear, para confirmar o contrastar información. En la televisión, de repente, la vorágine pues puede llevarnos a llevar un ritmo muy acelerado, ¿no? Pero si tú me preguntas qué disfruto más, la tele, y qué creo que hago mejor, el periodismo escrito. Oye, León, y a mí me gustaría saber cuál es tu meta a largo plazo como periodista deportivo. Mira, en realidad en este momento me planteo 3 metas a corto y mediano plazo. La primera es, bueno, no lo sé todavía, ESPN estaba en el proceso de negociar los derechos de transmisión para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta el momento no ha habido una confirmación de forma interna sobre eso. Me encantaría poder ir a los Juegos de Tokio. Si no voy, no pasa nada. Seguro desde la trinchera aquí en México haremos muchas colaboraciones para la mejor cobertura. En el segundo plano, pienso mucho en el Mundial de Qatar 2022, también en ganarme la oportunidad para representar a la cadena en Medio Oriente en esa cobertura, y lo mismo en tratar de aparecer de forma más periódica en programas de nuestro showroom, digamos, en la cadena, en la programación, como pueden ser SportsCenter, Fútbol Picante, o en el caso de ESPN Radio Fórmula, tener más espacios, ser un poquito más constante. Y en eso me identifico mucho con el trabajo de compañeros como John Sutcliffe, como en su momento lo hacía también Mauricio Pedrosa, o incluso Alejandro de la Rosa, que hoy trabaja en otra cadena, en donde combinaban esa parte del ser reporteros, ser periodistas y tener cobertura, ser enviados, ir a los estadios, pero también tener más tiempo en los estudios. Y bueno, aquí en Facebook, Owen Vanega nos dice, excelente periodista, reportero, un gran ejemplo de profesionalidad y de trabajo constante. Muchas gracias. No, hombre, pues, mira, cuando yo leo esos comentarios o los escucho, en este caso, gracias a ustedes, pues es un honor. Realmente es muy satisfactorio el saber que podemos dejar huella, pero sobre todo me gustaría transmitirle un mensaje a la gente que ve esta entrevista, ya sea en la lección en vivo, que más adelante la va a poder ver, y es, quedan en ustedes. O sea, si su sueño es dedicarse al periodismo deportivo, trabajen fuerte todos los días, prepárense. Cuando los chicos me dicen, oye, a mí me gustaría trabajar en ESPN, yo les digo, a ver, imagínate que yo fuera el director general de ESPN y tú vienes a pedirme trabajo. ¿Qué pasa si yo te pregunto, ¿ves ESPN? ¿Lo sigues? ¿Ves otras cadenas de televisión? Tú quieres trabajar en la tele, pero ¿qué conoces de la televisión? ¿Qué conoces de la industria de la televisión? ¿Cómo están los ratings? ¿Cómo están los números? ¿Cómo se pagan hoy los derechos de transmisión? ¿Qué tanto conoces de esa cadena? Porque puede ser también Fox o TUDN o Azteca Deportes, la que sea. ¿Por qué tanto la conoces? ¿Conoces a sus conductores? ¿Conoces su programación? ¿Cuál es su estilo, su formato más utilizado? ¿Cuál es la línea editorial? Es decir, para trabajar en este negocio, como en todo, ¿no? Uno tiene que prepararse, uno tiene que conocer previamente la industria, uno tiene que leer mucho portales de noticias, periódicos, escuchar podcasts, escuchar radio, ver televisión, uno tiene que estar al día con las nuevas tecnologías, uno en la medida de lo posible aprender otros idiomas,
conocer perfectamente el medio. Es decir, si hoy te aplico un examen de conocimientos, ¿qué tanto sabes, no? ¿Cuáles son los directivos de tales y cuáles equipos de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Quién es el nuevo presidente de la Liga MX? ¿Cómo está la conformación de los refuerzos? ¿Cómo le ha pegado la pandemia a la industria, tanto de los clubes como de las televisoras y los patrocinadores? Hay que conocer, hay que saber, y para eso no hay otra fórmula que el trabajo constante y día con día. Eso creo yo que es el mensaje que me gustaría transmitirle a todos y decirles, León, hoy puede tener 13 años ya en el periodismo deportivo, gracias a Dios, de forma ininterrumpida, y sé que nadie me ha regalado nada, pero al mismo tiempo he aprovechado las oportunidades que me han llegado. He tocado esas puertas y de repente en los trenes cuando pasaron me subí y no me bajé de ellos. Y eso habla, creo yo, de dos cosas. Uno, de que todo es posible, no necesitas un nombre, un apellido, una recomendación previa o un dedazo, ¿no? Alguien que te diga, yo te puse ahí, lo puedes hacer por ti mismo. Y dos, también, de que la fórmula, creo yo, que es el trabajo, la disciplina y la constancia. Muchas gracias, León, por esas palabras. La verdad es que es un privilegio tenerte a ti y aquí nos da mucha intriga saber cómo es el proceso para conseguir información dentro de una institución, como puede ser, por ejemplo, Sí. Cruz Azul, ¿no? Sí, mira, ahora me identifica mucho la gente con Cruz Azul porque, bueno, en una redacción se dividen los reporteros por fuentes, ¿no? Entonces se asignan y te dicen, León, a ver, pues este torneo vas a cubrir tú, Cruz Azul y Pumas, y también tienes Liga MX y eres el segundo de federación porque, por ejemplo, César Caballero es el uno, pero tú lo cubres en sus descansos, como cubres si no está en América, pero él te cubre si tú estás de descanso en Cruz Azul o en Pumas, etcétera. Se van dividiendo las fuentes con todos los compañeros. Por eso ustedes ven que nosotros casi no nos metemos con el fútbol en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen Chivas o Atlas, lo tienen nuestros compañeros Jesús Bernal, Hernaldo Moritz y los que también contribuyen para ESPN Digital, lo mismo Monterrey u otras regiones del país, ¿no? Eso hablando solo de fútbol, pero también ustedes se pueden dar cuenta que en otros deportes como el béisbol, el básquetbol o el fútbol americano, aunque yo puedo decir sí sé de esos deportes, pero no soy especialista y por lo tanto no participo en esas transmisiones, ¿no? Salvo en ocasiones muy puntuales como backup, como respaldo secundario, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue la información? Bueno, una vez que se asignan las fuentes, te responsabilizas y dices, ok, yo tengo hoy Cruz Azul, ¿no? Del año 2017 conmigo. Antes estuve con América 5 años, ahora pues estoy justo en mi 5.º año con Cruz Azul, ¿no? Hablando de la cadena de ESPN. Entonces, lo primero es, por supuesto, conseguir fuentes. ¿Y cómo se consiguen fuentes? Relacionándote con las personas. No hay que olvidar que el periodismo no es otra cosa que información, pero estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de que todos los días convivimos con personas que al igual que nosotros pueden tener un buen día, un mal día, puede estar llevándolos, digamos, bien en términos laborales, pero también pueden tener problemas en casa y uno no lo sabe. Entonces hay que ser muy humano y muy empático con todas las personas y eso incluye desde que uno va y se presenta en un registro, en la sala de espera de la Noria, por ejemplo, hasta los policías que nos abren las entradas, hasta aquel que poda el pasto y aquel que lava los coches y también los utileros y el cuerpo técnico, todas las personas tienen la misma importancia. Eso es básico en el periodismo. Creo yo que no tenemos que perder el sentido humano y empático de nuestro trabajo. Y entonces cuando te vas relacionando con las personas, construyes relaciones de confianza, construyes vínculos o lazos. Y ahí es justamente el que en el ABC del periodista, bueno, nunca se revelan las fuentes, siempre confías de una u otra medida en tu fuente, pero contrastas la información. Es decir, imagínense ustedes, si yo todo lo que me llega a mí de información, de rumores, de nombres, de gente que me escribe todos los días y me dice, oye, este va para acá, este va para allá, si yo todo lo que me llega lo saco sin procesarlo, sin contrastar la información, sin verificar los datos, pues creo yo que no tendría la credibilidad que tengo hoy o ese nivel de confianza, ¿no? Que he podido construir. Y eso se basa justo en el ABC. El periodista tiene que todo el tiempo extraer información, sacar agua de las piedras, como decimos, pero al mismo tiempo nuestro trabajo consiste en verificar los datos, contrastar la información con 2, 3, 4 fuentes, dependiendo el nivel de información, o bien o te puedes ir con una fuente, publicar algo, decirlo al aire, siempre y cuando confíes plenamente en esa persona. León, a mí me gustaría saber las diferencias que encuentras al trabajar en ISPI, en una cadena tan reconocida, ya lo mencionaba Ángel también,
ya lo confirmabas tú, a diferencia de lo que con la cadena ESPN. Se cortó un poco tu pregunta. No sé si me estoy quedando yo sin internet o ustedes. Creo que ¿Ahí me Sebas. escuchas, Leo? Ahí te escucho otra vez, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escucho bien. A ver, León, a mí me gustaría saber qué se siente trabajar en ESPN, ¿no? ¿Qué es lo que piensas que diferencia trabajar en una cadena tan reconocida a tal vez una que no tiene tanto reconocimiento, pero que por eso no deja de ser buena o nada? Pero nos gustaría saber qué se siente trabajar, no llegar día con día a ESPN, a las instalaciones de ESPN. Sí, un poco lo contaba hace rato, un privilegio, un honor realmente el poder tener pues ya la marca tatuada en el pecho, en el corazón, porque me entrego todos los días al lugar para el que trabajo, lo defiendo a muerte, como se dice, ¿no? El futbolista lo hace con su equipo en la cancha, pues bueno, uno también desde su trinchera. Y es antes que todo un privilegio y un honor. Pues obviamente aprendes de los mejores, ¿no? Ya mencionaba yo ejemplos tan grandes, ¿no? Y me olvidé, a lo mejor no mencioné en ese momento, Roberto Gómez Junco, Jared Borghetti, Paco Gabriel de Anda, Rafa Puente, Ciro Procuna, ¿no? Gente que tiene muchos años en la industria y que les aprendes todos los días el profesionalismo, ¿no? Alguien que se prepara, que yo lo veo y que admiro muchísimo, Jorge Eduardo Sánchez, para hacer un programa 3 horas antes, el ABC, cómo se presenta no solamente esa hora en pantalla, sino todo lo que hay detrás. Y en otro sentido, bueno, pues obviamente nosotros estamos respaldados, decías, ¿no? O cadenas menos conocidas o menos grandes. Nosotros estamos respaldados por una marca muy importante que es, pues bueno, simplemente la compañía más grande de entretenimiento y noticias a nivel del mundo, que es Disney, de The Walt Disney Company. Entonces, al representar a esta marca y por supuesto a ESPN, uno tiene un compromiso desde el momento en el que firma el contrato, desde el momento en el que recibe la oportunidad y la confianza para, evidentemente, responder todos los días en esa exigencia. Y esto incluye el comportamiento, no solamente al aire, sino el comportamiento en su vida privada, en las cosas que puedes hacer y no puedes hacer, en lo que puedes decir y no puedes decir, en cómo te manejas en redes sociales y en un montón de cosas que vienen incluidas en esta exigencia llamada ESPN o The Walt Disney Company. Me gustaría preguntarte, en caso de que, por ejemplo, si ahorita que, por ejemplo, cubres fútbol y Juegos Olímpicos, ¿te has puesto a pensar qué otro deporte te gustaría cubrir? ¿Algún otro Sí, deporte? sí, en realidad, bueno, he tenido la fortuna también no solamente de cubrir fútbol día con día, porque por supuesto eso es lo que más se vende, sino también los procesos de los Juegos Olímpicos, 2 veces Juegos Centroamericanos. Estamos hablando de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, 2 Juegos Panamericanos, Toronto 2015 y Lima 2019, los Olímpicos de Río en 2016. Ahora pues todavía está un poco en el aire lo de Tokio. Pero bueno, también he cubierto peleas de campeonato de UFC, peleas de campeonato de boxeo. El otro día me acordaba de la anécdota de aquel knockout, que justo se cumplieron 8 años, de Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao. Yo no estuve en Las Vegas, pero yo tuve la fortuna de ser elegido por ESPN para ir a los hangares del aeropuerto de Toluca, y en aquel momento solo TV Azteca e ESPN ingresamos al hangar donde llegó en un jet privado Juan Manuel Márquez después de aquel histórico knockout contra Manny Pacquiao, y yo fui el primer periodista en entrevistar a Juan Manuel después de esa gran pelea contra Pacquiao, ¿no? La cuarta. Entonces, bueno, pues he cubierto varias cosas de boxeo. Hace poquito estuve en la Triple Manía de AAA en la Arena Ciudad de México. He hecho partidos de NBA, partidos de NFL en el Monday Night Football aquí en la Ciudad de México. He hecho también coberturas en juegos de grandes ligas, ya sea exhibición u oficiales, en algún momento en Los Ángeles. Me ha tocado también hacer las carreras de Fórmula 1 en el Gran Premio de México. He hecho Copa Davis, también de tenis. He estado en el abierto de golf de Mayacobá. En realidad, algún día tendré que escribir mi libro de anécdotas, porque si uno se pone a ver, bueno, pues somos multifacéticos. No es que solamente hago fútbol, ¿no? Eso es lo que más se ve, pero en realidad he tenido en estos 9 años la fortuna de hacer
un montón de coberturas relacionadas a todos estos deportes, como menciono, básquetbol, fútbol americano, béisbol, también Fórmula 1, tenis, golf, deportes de contacto como el boxeo o la UFC. Oye, León, ya me gustaría saber cuál ha sido tu mayor satisfacción periodista, como periodista deportivo. ¿En qué momento sientes tú como esa plenitud en tu persona, cuando ya ejerciendo tu profesión como periodista? No, Río 2016 es inigualable. Hoy, si me lo preguntas, bueno, ya justo queda la mitad de mi carrera en ESPN, de lo que hoy ya estoy entrando al año 2021, ¿no? Pero indudablemente esa cobertura es inigualable, por lo menos hasta el momento, y es algo que siempre llevaré en el recuerdo, en el tesoro, en las fotografías, en muchos videos que conservo, ¿no? En las entrevistas, en las exclusivas que pude hacer, por ejemplo, ser el primer reportero también en entrevistar a María del Rosario Espinosa cuando se bajó del tatami con su tercera medalla olímpica, después de Beijing y Londres, y un montón de anécdotas que puedo recordar, como por ejemplo esos oros históricos en los 100 y 200 metros planos de Usain Bolt en el Estadio Olímpico, en Río, también ver a Michael Phelps en la piscina ganar los oros 21 y 22 en su carrera, a Rafa Nadal conquistar también Río, por supuesto a Simone Biles llevarse 4 medallas de oro, un montón de anécdotas que espero no olvidar algún dato muy específico, no equivocarme, los errores de hecho, pero sí algún día tendré que escribir esas anécdotas. Y bueno, y antes de cerrar con esta entrevista, León, y hablando justamente de lo que mencionabas de tantas anécdotas durante estos 9 años, ¿ha habido alguna interesante o que sea fuera de lo habitual o algo muy, muy que siempre te quede ahí grabado? En ese cómo libro que nos no. comentas, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, pues ha habido obviamente las veces en las que uno se equivoca, ¿no? Porque siempre hablas de lo bueno, ¿no? Y de las cosas que te salieron bien o que triunfas, ¿no? Pero también está lo malo. Hay días que son jodidos, esa es la realidad. Hay días en donde, pues, te llevas los regaños necesarios, en donde no hiciste una buena cobertura o no estuviste en tiempo y forma en un enlace o de repente te equivocaste en algo al aire o no hiciste una pregunta correcta en una entrevista o se te olvidó hacer una pregunta que era clave en esa nota. Me acuerdo mucho de una en el año 2013, quizá no fue tanto culpa mía, pero fue en ese momento me enojó mucho, después ya me reía, porque estábamos en un partido eliminatorio, México contra Costa Rica en el Estadio Azteca, y más o menos como eso de las 2 de la tarde, estábamos en los enlaces ahí con los capitanes, vino el de Radio Fórmula a las 3, pero era grabado, lo que llamamos el falso vivo, ¿no? Entonces te dice el productor, bueno, recibes de Heriberto Murrieta, das tu reporte y regresas a la mesa y es bien Radio Fórmula. Perfecto, pues gracias, Beto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo empecé a hablar y de repente me equivoqué y dije, ya me equivoqué, ¿no? Pues lo voy a volver a grabar, ¿no? Y me hago así, me acomodo la corbata, el saco, etcétera. Y de repente, pues el camarógrafo en ese momento no cortó el clip, ¿sí? No le puso stop y rec otra vez, sino que dejó corriendo. Entonces viene el asistente de producción, termino yo de grabar mi reporte, me salió bien y se lleva en ese momento la tarjeta hacia el camión de producción ahí mismo en el Azteca y cuando lo reproducen al aire, pues la única indicación es el último clip. Pero obviamente la persona de producción pues está en friega y no espotea, entonces no se da cuenta que en ese clip venía un enlace en donde yo empezaba a hablar y me equivocaba y lo volvía a hacer y entonces lo corrió desde eso. Entonces dice Heriberto Murrieta, pues adelante, León Lecanda. Entonces yo, bla, sí, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, al aire, y ya me equivoqué, Beto, a ver, ahorita lo repito, no sé qué, y eso salió al aire, ¿no? Entonces, obviamente, pues da risa, al momento no da risa, después sí, pero bueno, son cosas de los gajes del oficio, como se dice, ¿no? Oye, León, y continuando con esta parte de las anécdotas, hay una muy interesante tuya. Yo la recuerdo de haberla visto en vivo, una ocasión cuando Maradona estaba un conflicto contigo, que te di más palabras, ¿no? En general también hacia la Sí, cadena. ¿Nos puedes describir qué sintiste en ese momento? sí, bueno, eso es otra que me llevo a la tumba, ¿no? La contaré a mis hijos cuando los tenga y, por supuesto, es una anécdota que la voy a guardar con mucho cariño en toda mi vida porque, bueno, primero hubo mucha desinformación relacionada a ese evento. En ocasiones nosotros decimos, oye, pues como reporteros a veces no contrastamos la información
y de repente me pasó que yo era noticia en Argentina, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, hasta en España, por ese incidente, pero ningún medio tuvo la decencia de llamarme o escribirme y decirme, oye, León, ¿nos quieres contar tu versión de los hechos y qué pasó? Sino que solamente se fueron con lo que pensaron que había sucedido. En realidad estábamos en la previa de la final Dorados contra Atlético de San Luis, y lo que nosotros estábamos haciendo era pues, justo el previo de una hora de ESPN. Salen a calentar los jugadores de Dorados y Diego, aproximadamente media hora antes de iniciar el partido. Entonces, justo saliendo del túnel de vestidores, lo entrevisto antes del juego, del partido de ida, y le digo, Diego, pues unas palabras para ESPN, y entonces le pregunto, bueno, ¿cómo te sientes de estar en tu primera final en el fútbol mexicano? Y él decía, estábamos hablando del primer torneo, ¿no? Y él decía, bueno, palabras más, palabras menos, que nosotros en la cadena en general no habíamos creído su trabajo, que la gente tampoco, que se había dicho que él venía de vacaciones y que él no venía de vacaciones, etcétera. Entonces, mi segunda pregunta en automático es, bueno, callaste bocas, y él dice, sí, la tuya, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente es un milisegundo, es un instante en el que tienes que pensar, tienes que mantener la cabeza fría, no tú puedes ofenderlo. Por lo menos ese es mi estilo, ¿no? Mi política, pues jamás pensé nunca en revirársela de una forma, sino en continuar la entrevista y preguntarle del partido de la final de la Libertadores Boca River, que iba a jugarse en España unos días después. Y bueno, entonces en eso pues, le hago esa tercera pregunta siguiéndolo hacia la cancha. Y ahí es cuando ya no quiere contestar y hace una seña así como de, pues llévenselo, ¿no? Pero en realidad nadie me sacó del estadio, como muchos portales dijeron, lo sacan, ¿no? Pues no me podían sacar si yo estuve en la final, en la cobertura del partido, ¿no? Al lado de Maradona haciendo cancha, ¿no? Y no pasó a mayores el incidente, la gente de Dorados se disculpó conmigo. A los pocos días, y esa es una anécdota que justo ahora que Diego falleció, la conté al aire, a los pocos días el club y el propio Maradona me hicieron llegar una playera firmada de Dorados por Diego Maradona, disculpándose conmigo. Es algo que yo guardé de forma personal, no lo conté a nadie, ¿no? O sea, o públicamente no lo hice. Me pareció un lindo gesto, ¿no? Un detalle, pero pues ya está, ¿no? Y ahora, bueno, justo a raíz de que Maradona murió, bueno, pues conté esa anécdota de fútbol picante. Y nada, ¿no? Son cosas que igual pasan, gajes del oficio. Yo estoy seguro que Diego no tenía ni idea de quién es León Lecanda, no tenía ni idea de quién era yo. Quizá en algún momento mi cara le sonaba familiar porque yo había hecho algunos partidos esa temporada en el estadio de los Dorados en Culiacán, pero efectivamente se refería a los panelistas, ¿no? A los líderes de opinión, a los comentaristas, los que sí opinan mucho, ¿no? En las mesas de debate, no a mí en lo específico, ¿no? Pero bueno, eso me saco por preguntarle, ¿no? ¿Callaste bocas? Pues sí, la tuya. Y bueno, León, antes de cerrar, ¿te gustaría agregar algo más a esta gran entrevista? Pues primero el agradecimiento a ustedes, otra vez el mensaje a los chicos, trabajen fuerte, prepárense, aprovechen todos los días de la carrera, el gran esfuerzo que sus padres hacen por pagarles la universidad, por tenerlos buscando ser profesionistas, y después esto se trata de tocar puertas, de no dejar de hacer cosas. La tecnología ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo, mi perfil de egresado en el año 2007 no se va a parecer nada al que egrese de la carrera en el año 2021 o 2022, 2023, en términos de las herramientas, de la tecnología, de YouTube, de los videoblogs, de los blogs, de las propias páginas de internet, de las redes sociales, de un montón de oferta de entretenimiento y de comunicación que tenemos hoy al alcance. Hay que adaptarse, ¿sí? Es decir, cómo nosotros podemos ser mejores, bueno, utilizando las herramientas para ser mejores, pero la base del periodismo, el ABC, está en los grandes maestros, y para eso está la literatura y para eso está la preparación. Eso no va a cambiar. Yo les recomiendo mucho que lean a Ryszard Kapuscinski, a Truman Capote, grandes maestros en realidad que han dejado huella y que, bueno, es lo que yo estudié en su momento para ser hoy periodista, sí de deportes, pero en realidad si uno lo pone en perspectiva, uno podría dedicarse al periodismo de política o al periodismo de espectáculos, al periodismo policiaco o al periodismo de sociales o al periodismo cultural o al periodismo científico, y la base de nuestro trabajo tiene que ser la misma: la empatía humana, el contrastar los datos, el generar fuentes, verificar la información, y es la precisión y la oportunidad para transmitir
justo en este caso, a nuestra audiencia, ¿no? Nuestros lectores, nuestra gente que nos ve o nos escucha. León, pues muchísimas gracias por tu tiempo, en verdad apreciamos tu presencia aquí y también por todo lo demás que has hecho por nosotros. Muchísimas gracias, te lo reitero una vez más y yo me despido, fue un gusto acompañarlos. Y Ángel, ¿qué tenemos para el día jueves? Este jueves 14 a las 5 de la tarde tendremos como invitado a Gerardo Melín. Esperamos que nos sigan acompañando con este programa de entrevistas y muchas gracias, León, en verdad. Yo me despido y nos vemos este jueves. Un abrazo, Muchísimas Ángel, gracias, Sebastián, y saludos a Gerardo Melín, gran amigo también. Excelente. Hasta luego. Gracias. Luego.